Como les dije, vamos a hablar en este capítulo de la pandemia y lo que nos pasó durante tanto tiempo, 2 años, en nuestra Argentina y en el mundo. Previamente, en el año 2019, fines del año 2019, para ser más exacto, en el mes de octubre, falleció mamá, que había sido realmente un horcón importante, un horcón del medio, como suelo decir, en mi vida, porque por ahí algunas cosas no entendía. Recuerdo que se opuso fervientemente a que yo sea candidato a intendente, porque era senador en ese momento, en el año 2005. Después comprendió, por supuesto, y fue un apoyo permanente. Una enorme abuela y, por supuesto, una compañera de mi padre y compañera mía después en todo el proceso político que viví después de la muerte de papá. Ese 2020 empezamos con una pandemia que era lejana. Era una pandemia que se había dado en primer lugar en China, luego en Italia. En Italia estaba mi hija y realmente las imágenes que venían de Italia eran dramáticas. Nosotros teníamos planificado un viaje a la costa oeste de Estados Unidos con mi mujer, con Tony Giuliani y su señora, y fuimos a la ciudad, a San Francisco, a recorrer la costa oeste. Cuando salimos de Goya, todavía no se había declarado la pandemia y el ministro de Salud había dicho que la pandemia iba a demorar en llegar a la Argentina. Y por supuesto no fue así. No se tuvo en cuenta las comunicaciones que hoy se dan, la cantidad de gente viajando, qué sé yo. Así que cuando se declara la pandemia en la Argentina y por supuesto en el mundo también, decidimos volver de ese viaje. Pero por supuesto no fue fácil porque todo el mundo se estaba movilizando. Tanto es así que nosotros, cuando decidimos volver, estábamos en Los Ángeles. Así que viajamos de Los Ángeles a Las Vegas en en auto. De Las Vegas a Dallas. Luego fuimos a Panamá y llegamos en el último vuelo que entró al aeropuerto de Asunción. Ese día se cerró el aeropuerto y nosotros entramos a las 6 de la mañana a Asunción. Llegando a Goya esa tardecita, esa tarde, eso de las 5 de la tarde. Por supuesto, las críticas fueron enormes, pero lo cierto es que cuando nosotros salimos de viaje, no se había declarado la pandemia en el mundo ni en la Argentina, y el ministro de Salud nos decía que a la Argentina llegaría recién en el invierno. Lo cierto es también que tuvimos suerte porque pudimos llegar a Asunción del Paraguay en el último vuelo que entraba al aeropuerto de Asunción. Así fue la vuelta. Y cuando llegamos hicimos los 15 días de aislamiento que eran necesarios, que teníamos que hacerlo. En esos 15 días tuve que, por un video que hice, decirle a los goyanos qué era lo que había pasado, porque por supuesto la oposición se estaba haciendo, como digo yo siempre, una fiesta con eso. Y por supuesto contestar esas críticas que tuvimos. La verdad es que la pandemia fue una verdadera, para mí por lo menos así lo sentí, una verdadera locura. En primer lugar porque había un desconocimiento absoluto de lo que estaba pasando, de lo que pasaba y lo que podía llegar a pasar. Cuando digo desconocimiento, digo no se sabía cómo se contagiaba la gente, no se sabía si se podía estar al aire libre o no se podía estar al aire libre, si había que estar si se podía estar en los espacios cerrados, no se podía, cuáles eran las formas de no contagiarse. No había vacuna, el COVID todavía no se había generado la vacuna y entonces el miedo generó
actitudes absolutamente locas, no solamente de la sociedad, sino también de nosotros los gobernantes. Algunos se extralimitaron, otros cometimos errores que, por supuesto, yo cuando tuvimos aquella famosa misa de nuestra Virgen, la patrona de Goya, yo pedí perdón por todos los errores cometidos, pero realmente no sabíamos cómo era. Quienes sufrieron más este encierro que provocó la pandemia fueron, en primer lugar, los jóvenes y también los ancianos. ¿Por qué? Los jóvenes, porque no podían salir, no podían divertirse, no existían la posibilidad de juntarse, y para el joven es muy importante. Todavía se sigue estudiando el impacto de la pandemia en lo que está pasando en el mundo y en el país también, con la aparición de grupos políticos de derecha y ese tipo de cuestiones. En el caso de los mayores, también fue un impacto muy fuerte porque no tenían posibilidad de contactarse con sus parientes cercanos. Entonces la vida en soledad se hizo mucho mayor de la que ya tienen una persona mayor. Así que realmente fue dramático lo que nos tocó vivir. Tuvimos que manejarnos el tema del comercio, el tema de los boliches bailables, las reuniones familiares. Las reuniones familiares podían ser hasta 12, hasta 10, dependía del momento. Realmente fue muy difícil. Yo creo que los errores que se cometieron durante ese tiempo fueron enormes. A su vez, teníamos muertes de personas cercanas, fallecimientos de personas amigas. La actitud del miedo tiene que ver muchas veces con actitudes agresivas hacia el otro, hacia el que tiene la enfermedad. En Goya, cuando tuvimos el primer caso de COVID, yo recuerdo claramente que a la persona que había venido de Buenos Aires y que estaba haciendo la cuarentena, le cascotearon la casa. Un espanto, un horror. Por supuesto, estas cosas pasaban, desgraciadamente pasaban, y era difícil de contener a la gente. Las vacunas tardaron mucho en llegar. El gobierno nacional creo que no se manejó bien con el tema de la vacuna. Tardaron muchísimo tiempo en llegar porque se hicieron compromisos en este caso con Rusia, básicamente con las vacunas, con Rusia, con el país. País que tiene historia de muy buenos científicos que hacen vacunas. La Sabinoral, que es una de las vacunas más importantes, que tiene que ver con el tema de la polio, fue un invento de los rusos. Son importantes, pero bueno, no se aprovechó la posibilidad de recibir otras vacunas. Luego sí, ya sobre el final de la pandemia, se trabajó en ese sentido y recibimos vacunas de otros países. Nosotros habíamos dicho, la campaña electoral lo había dicho, y a su vez también durante toda mi gestión, que era mi última gestión. ¿Y por qué era mi última gestión? Y esto quiero aclararle a los goyanos también, me parece importante. Mi última gestión era porque cuando yo terminase la gestión del año 2021, iba a tener ya 64 años. Y la verdad que a los 64 años uno no tiene la misma iniciativa y no tiene la misma voluntad, enjundia, como quieran llamarle, para gobernar el municipio. Yo me daba cuenta de eso, porque cada vez teníamos menos ideas para gobernar el municipio. Y para gobernar el municipio se necesita inteligencia, sentido común, innovación, mucha innovación, que es lo que hicimos en los 3 mandatos que nos tocó. Pero me daba cuenta que cada vez era menor. Entonces le planteamos a la sociedad la necesidad de una renovación. Recuerdo que muchos amigos no confiaban en eso, no creían que yo iba a tomar esa decisión, y que, por supuesto, decían que luego al final iba a acceder al proceso o a la reelección. Uno se da cuenta cuando ya no puede dar más en algunos temas.
Eh, y lo que buscábamos entonces era la renovación, pero no la renovación por la renovación misma, sino la renovación para el proyecto que habíamos llevado adelante. Proyecto que explicaré en el próximo capítulo, en el capítulo 41, pero hoy quiero decirles que analizamos profundamente quién podía ser el candidato a intendente. Tenía que ser una persona joven, tenía que ser una persona inteligente, con sentido común, instruida, y tenía que ser una persona que no tuviese opinión negativa. Nosotros sabíamos que podíamos lograr ganar nuevamente el municipio de Goya, pero la persona que teníamos que poner no tenía que tener opinión negativa. Tenía que tener opinión negativa cero. Y a su vez, si tenía opinión positiva, mejor. ¿Quién reunía esas condiciones? Mariano. Mariano Ormachea reunía esas condiciones. Tenía opinión negativa cero. Entre otras cosas porque no se lo conocía, básicamente. Entonces dijimos, este es el momento de ponerlo y que se conozca quién es Mariano Ormachea. Mariano Ormachea había sido defensor de los vecinos y había llevado adelante una gestión muy buena. Luego fue el responsable del desarrollo humano de la provincia, en la famosa Casa Verde que tiene la ciudad de Goya. Y después fue responsable de desarrollo humano en la ciudad de Goya. Tuve en ese sentido el acompañamiento, no solamente en las obras que hacíamos, sino el acompañamiento enorme de Gustavo. Cuando le dijimos a Gustavo que el candidato iba a ser Mariano, Gustavo dijo claramente, si les parece que él tiene que ser el candidato, avancemos. Y así fue nuestro candidato a intendente. Y no nos equivocamos. ¿Por qué no nos equivocamos? Porque Mariano sacó el 70% de los votos. Digo Ignacio Cela, nunca había sacado esa cantidad de votos. Es cierto que fue toda una movida provincial, pero también fue una movida municipal importante para llegar a ese 70% de los votos. Y cuando digo siguió con el proyecto, digo las obras que nos habíamos planteado con Gustavo y que a su vez que habíamos hecho en la gestión, en la última gestión, tuvieron continuidad. Recuerden ustedes que en los capítulos anteriores yo les he dicho que la continuidad de una política de Estado es lo que hace que esa política de Estado tenga éxito. Nosotros veníamos trabajando fuerte desde el año 2018 con el tema basural. Recuerdan que yo les dije en capítulos anteriores que Goya era un solo basural. Bueno, trabajamos muy fuerte, compramos, recuerdan, los camiones nuevos y a su vez decidimos en el basural de Goya llevar adelante una política nueva. Recuerdo que no se podía pasar, lo he dicho, por el camino del Bajo. Bueno, todo eso cambió y todo eso continuó. Y acá tengo, fíjense ustedes, el informe de la disposición final de los residuos urbanos de nuestra ciudad. Es un informe hecho por la empresa que está trabajando ahí. Si ustedes ven el trabajo que se ha hecho, ha sido fantástico. Lo empezamos nosotros, le dio continuidad Mariano. Pero a su vez continuó con el Mita y Mita, que es un programa fenomenal, un programa realmente importante. El Mita y Mita nos ha permitido a los goyanos avanzar con muchísimas cuadras de pavimento, pero a su vez también en estos 2 años de gestión de Mariano, se ha logrado lo que yo no pude lograr cuando yo era intendente, que el 70% de las calles, de las cuadras del Mita y Mita que juntaron sus bolsas de cemento, ya se construyeron, ya están terminadas y faltan 2 años todavía. En 2 años hicieron más pavimento de los que fueron mis 2 primeros años. La gestión de Mariano ha hecho más pavimento de lo que hicimos nosotros en los 2 primeros años. Accesos como la José Jacinto Rolón, como la Gendarmería Nacional, o como acceso a los barrios, estoy diciendo, o como la Ñaembé, calles que
que todavía eran de tierra, o la cialceta, que hoy nos permite acceder de manera directa al barrio San Ramón, y a su vez también al barrio Sarmiento. Nosotros entregamos en total alrededor de 300 y pico de emprendimientos a pequeños emprendedores. Dimos crédito. Bueno, esto continuó y fortalecido. Hoy ya en 2 años están llegando a las 500. Él se había comprometido a 1000 microemprendedores, a 1000 créditos a microemprendedores hoyanos, y esto se está logrando gracias a al esfuerzo que hace el emprendedor y a su vez también que hace el municipio. El asfalto que nosotros habíamos hecho en la Colón y la Masanti, ya se hizo la Belgrano, ya se hizo la Leandro Alem, que quedó hermosa. Es para mí el acceso más lindo que tiene hoy por hoy la provincia de Corrientes a cualquiera de sus ciudades. Finalmente, entonces, quiero decirles que hemos logrado darle continuidad a este proceso. Por supuesto, siempre hay errores, hay dificultades, pero el proyecto sobre el cual veníamos trabajando, seguimos en ese camino. Seguimos en el camino de interacción de los distintos sectores de la ciudad, trabajando juntos, en equipo, unidos, defendiendo a nuestra ciudad. Cuando se dio la candidatura de Mariano, una semana antes del cierre de listas, me llama Gustavo para que él lo vea y me dice: Ignacio, vos tenés que ser candidato a senador en primer término en la lista de Vamos Corrientes y ECO. Yo no esperaba, sinceramente no esperaba. Yo tenía pensado esperar un tiempo y jubilarme. Y la verdad que el ofrecimiento de Gustavo me honró, y por supuesto acepté como un premio al esfuerzo realizado durante toda mi vida. Y desde el Senado seguimos trabajando, dándole apoyando a Mariano, por supuesto, pensando en que debemos continuar con ese mismo proyecto político y de desarrollo local de la ciudad, y a su vez también trabajando de manera conjunta con el gobernador de la provincia. La verdad que ha sido un premio que yo creo por ahí no merecía, pero la verdad es que bueno, ha sido un premio maravilloso que me permite hoy seguir trabajando en la política y por supuesto acompañando a Gustavo en todo este tiempo. En el próximo capítulo voy a plantearle, que es el último, el 41, yo había dicho que eran 40 capítulos, pero siempre falta. Entonces voy a plantearle en el próximo capítulo cuáles fueron las ideas que me llevaron, me guiaron durante toda mi vida y sobre todo durante la gestión municipal.